voy a dar inicio a la clase del día de hoy. Saquen sus apuntes, por favor. Vamos a iniciar y a dar continuidad a la vida del remanente Paulo, porque el remanente Paulo nos muestra realmente todas las cosas cómo deben ser en nuestra vida para ser esos discípulos que el Señor Jesucristo quiere. Y vamos a estar leyendo unas escrituras y les pido por favor que me acompañen. Denme un momento, por favor. Un momento. Ok, les voy a pedir por favor que vayamos a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Y de ahí vamos a partir. Amén. Filipenses capítulo 3. Versículo vamos a leerlo desde el versículo 1. Desde el versículo 1. Vamos a descubrir cómo el apóstol Pablo, su vida cambió totalmente en el momento que él descubrió que Jesús era el Cristo y empezó a direccionarse solamente con él. Y como era un hombre de mucha letra, era un hombre muy estudiado, era un hombre que había estudiado bastante la ley, que conocía el tiempo de los reyes, de los sacerdotes y de los profetas, pues él tenía claridad realmente cómo debía ser el Cristo. Lo que pasa es que él perseguía a Jesús, porque no sabía que Jesús era el Cristo. Pero cuando él vio a Jesús resucitado, él entendió que solamente el Cristo podía levantarse de los muertos, solamente el Cristo podía hacer eso que Jesús hizo. Entonces, él empezó a tener ese mensaje claro, ese mensaje que tenía que compartir con las personas. Pero miremos cómo fue la transformación del fariseísmo y de cómo este hombre dejó todo atrás con tal de alcanzar el conocimiento. Dice el versículo 1. Vamos a leerlo todos juntos. Saquen sus Biblias, por favor. Prendan sus camaritas para verlos. Muy bien, allí Josué, están todos reunidos allá en la casa. Está muy bien, excelente. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Dígale que está al lado suyo. Si usted tiene ahí a su esposo, a su esposa, o el que tenga al lado de la cámara. Yo tengo a mi lado, tengo a Jorge y tengo al pastor Noé. Entonces, dígale que está al lado suyo, no debe molestarle siempre escuchar las mismas cosas. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué se ha perdido el direccionamiento de Cristo? Porque escuchamos tantas cosas que se ha perdido el enfoque. Entonces el apóstol Pablo decía, es seguro que yo les escriba las mismas cosas. Decía, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Entonces es mejor tener un mensaje muy claro y muy definido y no tener una cantidad de mensajes que uno no sabe realmente ni para dónde va, ¿sí? Como ustedes saben, esto no lo digo por vanagloria, lo digo por amor. Ahora el mensaje que transmito hace unos años atrás, de que yo he leído la Biblia 32 veces, ¿sí? Siempre me gustó mucho leer las Sagradas Escrituras. Duraba en las madrugadas, amanecía leyendo la Biblia, pero no tenía mucho conocimiento y tenía muchas prédicas y hablaba de muchas cosas y trataba de sumergirme en mucho conocimiento más y estudiaba por aquí, estudiaba por acá y las prédicas, ¿para qué? Uno a donde iba a predicar, la gente decía, wow, qué mensaje tan hermoso, wow, qué mensaje tan revelador, qué mensaje tan poderoso. Pero de nada servía que el mensaje fuera tan poderoso o que el mensaje fuera hermoso si realmente no estaba yendo en la misma dirección con Cristo. Entonces, ¿qué debemos ver? Debemos ver el conocimiento de Dios. Nuestro conocimiento es finito, el conocimiento de Dios es infinito. Nuestro conocimiento nos hace pensar cosas naturales. El conocimiento de Dios nos hace pensar más alto que los cielos, más profundo que los mares, y el conocimiento de Dios nos permite ver lo que Dios ve.
No se trata de ver lo que nosotros queremos ver. No se trata de hacer lo que nosotros pensamos que está bien, que tenemos que hacer. No, se trata de que vayamos en la misma dirección con Cristo. Por eso Jesús dijo, así como yo les he hecho a ustedes, ustedes también vayan y hagan a los hombres. Y el apóstol Pablo dijo, sean imitadores de mí porque yo soy imitador de Cristo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No necesitamos absolutamente nada más. Lo único que necesitamos es ir en la misma dirección con Cristo, que nuestras prédicas vayan en la misma dirección con Cristo, que nuestras oraciones vayan en la misma dirección con Cristo, que el discipulado que nosotros damos en la iglesia vaya en la misma dirección con Cristo. Porque todo lo que no va en la misma dirección con Cristo es pecado. Realmente es pecado. Todo lo que no va en la misma dirección con Cristo se sale del propósito de Dios. Dios ya marcó y estableció un plan perfecto. Y dentro de ese plan perfecto también está su predicación. Dentro de ese plan perfecto también les entregó el mensaje. Por eso Mateo 24:14 les dijo, vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones de la tierra. Y entonces vendrá el fin. Para que venga el fin hay que predicar el evangelio. Pero solamente un porcentaje muy pequeño a nivel mundial ha recibido el evangelio. ¿Cómo es esto? ¿Realmente se ha hecho el estudio a nivel mundial de si las personas están predicando el evangelio? Y el evangelio ha parado mucho. Muchas iglesias que predicaron en algún momento el evangelio ya no predican el evangelio. Van en diferentes direcciones. Muchas iglesias están cerrando. Iglesias que eran una fuerza espiritual muy potente en sus zonas y realmente establecían el reino de Dios en esos lugares, dejaron de existir. ¿Por qué? Porque perdieron el evangelio, se desviaron del evangelio, sacaron el evangelio. Sacar el evangelio es sacar a Cristo. Por eso la profecía allí en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, donde había un mensaje a una de las iglesias y Jesús le dice a la iglesia, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. Le estaba hablando a la iglesia, le estaba diciendo, me dejaron por fuera. Ya ustedes el alimento que están comiendo es un alimento muy diferente, pero si yo entro, entonces cenaremos juntos. Yo daré la comida, yo daré el alimento espiritual. Hoy el Señor está en muchas iglesias tocando la puerta. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. ¿Qué quiere decir esto? Que ya ni siquiera se escucha la voz del Señor. Y si ya no se escucha la voz del Señor, quiere decir que tampoco se predica la voz del Señor. Por eso el Señor Jesús fue muy directo en decirle a sus apóstoles, a sus discípulos, mis ovejas oyen mi voz. Juan capítulo 10, versículo 27, dice, y ellas vienen a mí cuando yo las llamo. Mis ovejas oyen mi voz. Nosotros debemos recuperar el conocimiento de Cristo. Si recuperamos el conocimiento de Cristo, recuperamos la voz de Cristo. Si recuperamos la voz de Cristo, entonces las ovejas vendrán a la iglesia. Por favor, escúcheme lo que el Espíritu Santo está hablando. Si recuperamos la voz de buen pastor, las ovejas oyen su voz. Y si las ovejas oyen su voz a través de nuestras bocas, entonces ya tampoco hay que esforzarse tanto en mirar a ver cómo hago para que las personas lleguen a la iglesia. Solamente cuando empiezan a escuchar la voz del buen pastor, empiezan a venir a la iglesia. Y cuando salen a las calles y escuchan la voz del buen pastor, empiezan a venir a escuchar. Por eso es importante la voz del buen pastor. Pablo tenía el mensaje muy claro y muy definido. Pablo conocía que en el Antiguo Testamento lo único que se sacrificaba en el altar era el cordero. El cordero. Siempre se sacrificaba el cordero sin mancha. En el altar siempre se sacrificaba el cordero y se derramaba su sangre. ¿Qué quiere decir esto? Allí está el evangelio. Por eso tenemos que mirar lo que Dios nos está hablando desde el Antiguo Testamento, porque dice el libro de Juan que la ley, que los profetas y los salmos hablan acerca de Cristo. Y también nos dice Mateo capítulo 1, versículo 24, que todo lo que son las generaciones desde Abraham hasta David, desde David hasta Babilonia y desde Babilonia hasta Cristo, nos han llevado solamente hacia Cristo. ¿Cuál mensaje era el que predicaba Pablo? ¿Cuál mensaje realmente era en el que él se concentraba y exponía públicamente y en las sinagogas y en las casas y en las calles y delante de los más sabios de la época? Él predicaba un solo mensaje, predicaba a Cristo. Debemos ver esto. Debemos empezar
a direccionarnos con Cristo. Se está perdiendo el evangelio en muchos lugares. No podemos permitir que en nuestra vida se pierda el evangelio. No podemos permitir que en la iglesia se pierda el evangelio. Si se pierde el evangelio, se pierde la congregación. Si se pierde el evangelio, las ovejas se dispersan. Si se pierde el evangelio, se acaba la fuerza. Presten atención a esto. Se acaba la fuerza. Porque las ovejas solamente oyen la voz de su pastor. ¿Y quién es su pastor? No yo, Cristo. Por eso nosotros tenemos que estar vestidos siempre de la imagen de Cristo. El entrenamiento de discípulos es vestirnos de la imagen de Cristo para que otros puedan ver a Cristo en nosotros y que puedan escuchar a Cristo en nosotros y que puedan seguir a Cristo a través de nuestras vidas. Ese es el entrenamiento de discípulos, vestirnos totalmente de la imagen de Cristo. Pablo se estaba vistiendo de la imagen de Cristo. Por eso, allí en Filipenses, capítulo 3, versículo 2 dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Vamos, diga conmigo, debo guardarme de los perros. A ver, apaguen el micrófono. ¿Quién tiene el micrófono prendido? Ok. Digan otra vez conmigo, debo guardarme de los perros. Debo guardarme de los malos obreros. Debo guardarme de los mutiladores. ¿Y quiénes son esos malos obreros? Los que trabajan mal. Los que no hacen el trabajo como se les entregó. Si ustedes tienen una empresa o si ustedes tienen un negocio, es más, si ustedes dejan la iglesia a cargo de alguien y usted ya está dirigiendo la iglesia tal y como Cristo lo estaba haciendo, y de repente usted llega y las cosas se están haciendo diferente, eso se llama ser un mal obrero. Ser un mal obrero es cambiar el plan que ya está diseñado. Eso es ser un mal obrero. No podemos ser malos obreros. Eso nos convierte como en perros. ¿Cómo es un perro? Allí cuando habla de perros, debemos definir cómo es un perro. Un perro no entiende. Realmente no entiende. Un perro no adora a Dios. Un perro no habla con Dios. Un perro está separado de la presencia de Dios. Por eso es este comparativo el apóstol Pablo allí a la iglesia de Filipenses. Les pone un perro por comparación y le dice, hay personas que son así de esta manera. Y los compara con malos obreros, los compara con personas que lo único que hacen es mutilar el cuerpo, es decir, hacen y ponen cargas y ponen a hacer una cantidad de cosas que las personas están asfixiadas y lo que hacen es apartarse de la verdad. Debemos tener mucho cuidado. Por eso tenemos que ir en la misma dirección con Cristo. Dice el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. El apóstol Pablo aquí está empezando a echarse unas cuñas. Unas cuñas son como algunas propagandas. Está diciendo, si alguien se quiere vanagloriar de algo, si alguien piensa que sabe algo, bueno, entonces yo también voy a hablar de lo que yo también sé. Y empieza a echarse las cuñas y dice así, dice, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Es decir, él decía, yo soy una persona irreprensible, no tiene nada de qué reprenderme porque guardaba la ley completamente. Versículo 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Miren esto, todo lo que era de ganancia para él decía, realmente eso para mí no tiene valor. No tiene valor. ¿Por qué? Porque para mí lo más importante es Cristo.
Y miren lo que dice el versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, a él no le importaba el dinero, a él le importaba era conocer a Cristo. A él no le importa, si a él lo ponían a escoger entre Cristo y su vida económica, su vida económica era como basura. ¿Qué estamos viendo en esta escritura? Estamos viendo una respuesta absoluta de lo que representa un verdadero discípulo. Un verdadero discípulo en su corazón, en su ser, lo más importante es el conocimiento de Cristo. Conocer a Cristo, caminar con Cristo, vivir para Cristo, morir para Cristo. Las vidas. Permítanme un momento porque van entrando y no apagan el micrófono. Entonces, yo debo tener mucho cuidado realmente si estoy yendo en la misma dirección con Cristo o estoy yendo en mi misma dirección. ¿Por qué Jesús le dio entrenamiento a sus discípulos 3 años? Porque ellos tenían que cambiar lo grabado, lo enraizado y la naturaleza. Ellos tenían que conocer cuál era el mensaje correcto. Ellos tenían que entender que no podían estar predicando cualquier cosa, sino que ellos tenían que predicar de que solo Jesús es el Cristo, solo Él podía salvar a la humanidad. Él era la única respuesta que ellos tenían que predicar. Por eso en Hechos capítulo 1, versículo 8, Él dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. En todo el peregrinaje de los 3 años, presten mucha atención aquí, en todo el peregrinaje de los 3 años, siempre les estuvo enseñando el mensaje que tenían que predicar. Siempre les estuvo mostrando que Él era el verdadero rey. Siempre les estuvo mostrando que Él era el verdadero sacerdote que servía a la humanidad. Y siempre les estuvo mostrando que Él era el verdadero profeta, quien abría el camino, el único que solucionaba todas las cosas. Él lo estuvo mostrando. Por eso las bodas de Canaán. Quiero que me acompañen, por favor, a la lectura de las bodas de Canaán para que podamos entender un poco más acerca de este mensaje. Este mensaje lo he estado predicando aquí en las iglesias y quiero que lo disfrutemos también un poquitico. No nos vamos a salir, pero quiero mostrarles cuál era el mensaje que el Señor Jesucristo hablaba. Allí está muy claro. Juan capítulo 2, versículo 1. Vamos a leerlo todos juntos para que podamos disfrutar de el verdadero rey, el verdadero sacerdote y el verdadero profeta. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas. Quiere decir que las tinajas estaban vacías. Ahora dice, versículo 7, Jesús les dijo, llenad esas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo a maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Ahora, ¿qué es este mensaje? Presten mucha atención aquí. Y voy a hablar esto con mucho respeto y con mucho cariño. Yo quiero plantear algo desde ahora. Mi propósito con esta reunión no es señorear a nadie. Por favor, jamás, jamás. Mi propósito con estos entrenamientos es ayudar, es ser una fuente de bendición para que podamos encaminarnos más exactamente en los caminos del Señor. La iglesia durante mucho tiempo
se ha desviado del evangelio. Y son muy pocas las congregaciones a nivel mundial que realmente están haciendo lo que Jesús mandó. Están haciendo lo que Jesús dijo. Es más, hay sectas como los Testigos de Jehová que se acercan prácticamente a lo que Jesús mandó. Ellos mantienen en casa, ellos mantienen en las calles, ellos mantienen en los templos, ellos mantienen en todo lugar, llevando un evangelio diferente, pero casi. ¿Y cómo es que nosotros que estamos realmente en Cristo y el Espíritu de Dios está en nosotros y hemos conocido la verdad y creemos que Jesús es el Cristo, no hacemos lo que Jesús hacía? Yo era una persona que andaba de púlpito en púlpito. Y uno de mis sueños era llegar a predicar en la iglesia del pastor Cash Luna. Ese era uno de mis sueños. Y al principio, otro de mis sueños era llegar a predicar en la iglesia del pastor Guillermo Maldonado en Estados Unidos. Y entonces siempre era pensando en dónde quiero ir a predicar, en qué púlpito quiero predicar. Y oraba, Señor, por favor, un día concédeme el privilegio de predicar en tal parte. Pero realmente estaba yendo en la misma corriente con Cristo. Y tampoco se trata del lugar, ni tampoco se trata del predicador donde yo quería ir, ni el púlpito en el que me quería parar. No, se trata es de que estaba buscando eran mis propias cosas inconscientemente. Inconscientemente, ¿por qué? Porque mi cántaro estaba vacío. Mi cántaro estaba vacío de Cristo. Estaba lleno de mucha información. Estaba lleno de mucho conocimiento, de mucho estudio, pero mi cántaro estaba vacío de Cristo. Entonces, las bodas de Canaán no es un tema para que los pastores estén, ay, se puede tomar vino o no se puede tomar vino, se puede tomar vino o no se puede tomar vino. Este mensaje lo han cogido los legalistas y han dicho, este vino no era fermentado, este vino realmente sí emborrachaba. Y este mensaje lo han cogido los que es la extrema gracia y dicen, no, pues Jesús tomó, así que también podemos tomar vino. Y este mensaje lo han cogido hasta los alcohólicos y han dicho, no, pues si Jesús tomó, pues nosotros también tomamos. Así está de descuadrada la iglesia a nivel mundial. Y no hablo de todas. Simplemente hablando, Jesús no fue allí para enseñarle a la gente a ver cómo se bebía o cómo no se bebía, sino que tenemos que mirar el mensaje núcleo de lo que él estaba enseñando en este momento. ¿Qué era lo que él quería transmitir? Todo lo que Jesús hacía era para transmitir algo, era para dar una enseñanza. Pero los fariseos, siempre los que estaban pensando y mirando, mira lo que está haciendo, mira lo que está haciendo. Y ellos siempre estaban predicando, era criticando. Jesús no tenía tiempo para nada de eso. Él estaba allí para dar un mensaje concreto. Y él tenía que hacer todas estas cosas para que sus discípulos creyeran en él. Pero aparte de eso, tenía que entregarles el mensaje. ¿Qué hacía falta? Vino. Jesús es la vid verdadera. Es donde fluye el verdadero vino. Escuchen aquí. Pongan mucha atención, por favor. Jesús es la vid verdadera de donde fluye el verdadero vino. Aquí en esta historia les estaba mostrando que Él es el verdadero rey, porque Él es el dueño de la fiesta. Nadie podía salvar esa fiesta. ¿Qué hacía falta? Vino. En una fiesta judía en Israel, cuando faltaba el vino, realmente era un motivo de mucha tristeza. Porque para ellos el vino representaba alegría. Para ellos el vino representaba gozo. Para ellos el vino representaba compartir en familia, estar unánimes. Pero ellos estaban enfocados, era en un vino terrenal. Un vino terrenal. Y yo quiero que usted, por favor, por un momento suspenda su mente de la palabra alcohol y se concentre solamente en el vino que Jesús iba a dar. ¿Y cuál era el mensaje al dar este vino? ¿Cómo estaban los cántaros? Estaban vacíos. Pero los mandó a llenar de agua. Por eso la Escritura dice que en nuestro interior fluirán ríos de agua viva. Solamente las personas que están llenas del Espíritu Santo pueden recibir esa voz del buen pastor y ser transformados. El cántaro que estaba vacío, Jesús lo llenó.
dio la orden: llénenme ese cántaro de agua, esos cántaros de agua. Y después de que fueron llenos de agua, ¿qué hizo? Fue transformada el agua en vino. Una persona que no tiene el Espíritu Santo de Dios, que no está llena del Espíritu Santo de Dios, la palabra de Cristo realmente es como que llega vacía. Ahí entra por un lado y sale por el otro. No puede obedecerla. Pero si tiene el Espíritu Santo de Dios, entonces puede tener el tiempo de la recreación. Presten mucha atención aquí. La recreación. Cántaros vacíos. Jesús llega como el verdadero rey, el único que los podía salvar, el único que podía cambiar el lamento en baile, el único que podía cambiar la tristeza en alegría, el único que había sido ungido para salvar a la iglesia, a su esposa, porque esa boda es una representación de la novia que estaba esperando también al esposo, y el esposo llegó a la fiesta y el esposo era el único que podía salvarlos. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Veamos la historia. Los 4000 años de historia antes de Cristo vivieron bajo la ley. Por eso los cántaros quedaron vacíos y tocaba echar un vino nuevo, porque el vino viejo ya había pasado. Y ahora el cántaro tenía que ser lleno con el vino nuevo, no con el vino viejo. Por eso el maestresala dijo: el mejor vino ha sido reservado para el final. Debo ver realmente qué es lo que Jesucristo estaba tratando de hablar allí en ese momento. Jesús, el verdadero rey, llega en un momento donde ellos necesitaban salvación. Por eso ustedes tienen que entender que el libro de Mateo habla y muestra a Jesús como el verdadero rey. Apúntelo allí, por favor. Mateo muestra y habla de Jesús como el verdadero rey. Lea todo el libro de Mateo y va a encontrar al verdadero rey, que destruye todas las obras de Satanás y que arregla todos los problemas de los seres humanos. Jesús allí también estaba llegando como el verdadero sacerdote, porque él era el único que podía dar el vino nuevo. Cuando celebramos la cena del Señor, ¿qué tomamos? La copita de la uva, del jugo de la vid, del vino. ¿Qué representa esto? Su sangre. Solamente a través de su sangre, dándole a todos los que estaban allí en esa fiesta llenos de tristeza, solamente a través de su sangre volvería la felicidad. Él estaba allí mostrando su mensaje y estaba diciendo: yo soy el único que puedo lavar sus pecados, el único que puedo servirles para esto. No hay nadie más. Por eso el libro de Marcos habla todo el libro de que Jesús es el verdadero sacerdote. Y al final, cuando ellos reciben el vino, están recibiendo el camino nuevo, porque él es el verdadero profeta que abre el camino, el único que puede hacer que las cosas se solucionen. No hay nadie más que lo pueda lograr, solo Jesucristo lo puede lograr. Entonces, ¿qué estaba hablando allí el Señor Jesucristo? Lo único que ustedes tienen que servir es lo que yo les dé. Presten mucha atención aquí. Habían unos servidores allí, unos servidores. Ni siquiera eran los discípulos, eran unos servidores de la fiesta. Estos servidores debían aprender la importancia de dar lo que Jesús les dio, no dar nada más. Nada más. Ellos vieron lo que Jesús hizo. Ellos vieron lo que Jesús transformó. Y Jesús mismo les dijo: ahora vayan, repartan ese vino. ¿Qué estamos viendo allí? La evangelización mundial. Id y haced discípulos y lleven este evangelio. ¿Cuál es este evangelio? Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, el único que puede morir por nuestros pecados como verdadero rey y destruir el imperio de Satanás, el único que puede morir como verdadero sacerdote para lavar nuestros pecados con esa sangre derramada en la cruz del Calvario, y el único que se podía levantar de entre los muertos y vencer la muerte, porque él es el verdadero profeta que se levantó al tercer día. Él estaba mostrando en el mensaje de las bodas de Canaán el evangelio, y esto era lo que nosotros teníamos que entregar.
Él estaba mostrando en el mensaje de la boda de Canaán que el tiempo pasado había pasado y que venía lo nuevo, el nuevo pacto, a través de que Él es Jesús el Cristo. ¿Estamos aquí todos, iglesia? Entonces, no se trata de compartir muchos mensajes. Se trata Amén. de que debemos es compartir lo que el Señor Jesucristo quiere que nosotros demos. No se trata de nosotros dar lo que queremos dar. No se trata de un mensaje bonito. No se trata tampoco de usar nuestra fuerza. Ni siquiera tienes que esforzarte. Sí, pero Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Eso fue a José. Cristo no había venido. Cristo ya pagó el precio. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Solamente hacer lo que Él mandó. No es nada más. Si hacemos solamente lo que Él mandó, vamos a poder disfrutar realmente el evangelio, vamos a tener vidas felices, vamos a tener vida llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la llenura del Espíritu Santo está en hacer lo que Él mandó. ¿Estamos aquí todos juntos? Les voy a mostrar. La llenura del Espíritu Santo está en hacer lo que Él mandó. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 1. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 2, versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios que les estaba entregando. Esto es lo que ustedes van a dar. Esto es lo que ustedes van a darle de beber a las personas. Es este evangelio. No lo vayan a cambiar. Hagan lo que yo les digo. Versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Les estaba diciendo, no se vayan de Jerusalén, esperen. Entonces ellos estaban haciendo exactamente lo que Él les decía. Y cuando nosotros vamos en la misma dirección con Cristo, ahí es donde viene la llenura del Espíritu Santo. Si no voy en la misma dirección con Cristo, quizás estoy siendo lleno de muchas cosas espirituales que no tienen nada que ver con el Espíritu Santo de Dios. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Yo puedo estar viviendo un mundo de misticismo y cosas espirituales y una cantidad de cosas espirituales, pero si no voy en la misma dirección con Cristo, quiere decir que es solo misticismo. Porque el Espíritu Santo me guía a hacer lo que Jesús mandó. El Espíritu Santo me guía a hablar lo que Jesús habló. Juan capítulo 14, versículo 26, dijo el Señor que el Espíritu Santo vendría y nos enseñaría todas las cosas y nos recordaría todas las cosas que Él nos dijo y que Él nos mandó. Entonces no se trata de predicar nuestros propios mensajes, ni se trata de sacar el evangelio de la iglesia y meter nuestras propias estrategias porque creemos que son más bonitas. No. ¿Cuántos discipulados hemos recibido en las iglesias en todos los años que llevamos predicando la palabra como pastores? Y hablo de mi vida. Hemos recibido muchos. ¿Cuántas cartillas año tras año no teníamos en la iglesia? Llegaba un discipulado diferente y decíamos, wow, este discipulado está bonito. Llegaba otro discipulado y decíamos, wow, este discipulado como que me gusta más. Ay, este lo voy a adoptar. Lo que nosotros estamos aprendiendo hoy no es un nuevo discipulado, es el discipulado de Cristo. Y no es nuevo, Cristo ya lo enseñó. Entonces lo que estamos escuchando no es algo nuevo, lo que estamos escuchando es lo original. Lo que estamos aprendiendo es exactamente ir en la misma dirección con Cristo, porque Jesús los llevó con Él todos los días, porque Él quería que ellos no se desviaran.
Quería que siguieran exactamente sus pisadas sin cambiar el mensaje y sin cambiar el método. Allí en las bodas de Canaán les estaba diciendo, esta es la manera en que lo vamos a hacer. He venido para salvarlos, he venido para perdonarlos y he venido para que en mí tengan vida. Ese era el mensaje de las bodas. Y el novio tenía que llegar a las bodas en el momento que nadie lo esperaba. Presten mucha atención aquí. Ya la gente había llegado, pero él todavía no. Él llegó cuando se había acabado el vino. Él no llegó al principio, él llegó cuando se había acabado el vino. Ahí llegó. Por eso él vino en el tiempo perfecto, después de 4000 años de historia, él vino cuando se acabó el vino viejo, para establecer el vino nuevo. Porque el vino viejo lo único que traía era tristeza, condenación, ley, legalismo. El vino viejo lo único que traía era muerte, desilusión. El vino viejo no abría la ventana de los cielos. El vino viejo no salvaba, el vino nuevo sí. Entonces él llegó en el mejor momento, cuando nadie lo espera. Por eso lean Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 25 para que entiendan que él llega cuando nadie lo espera. Habían 3 ceremonias en las bodas judías. 3 ceremonias. La primera, atención aquí, la primera. Cuando se iba a celebrar una boda judía, siempre habían 3 ceremonias. La primera era en las familias. Las familias, la familia del novio y la familia de la novia se reunían todos juntos. Se compartían regalos y hacían fiesta. La segunda era en la casa del esposo. Y allí llegaba la familia de la esposa a la casa del esposo y allí había otra reunión y había otra ceremonia y había otra fiesta. Y la tercera ceremonia judía en los tiempos de Jesucristo era en la casa de la esposa. Pero la primera ceremonia y la segunda tenían horario de llegada. Viene a tal hora empezamos la fiesta. A tal hora empezamos la ceremonia. La ceremonia entre las familias tenía horario. La ceremonia en la casa del esposo tenía horario de llegada. Pero la ceremonia en la casa de la novia no tenía ningún horario de llegada. Es decir, de que la novia, juntamente con toda la familia, tenían que estar preparados desde la mañana hasta la noche y no sabían en qué momento llegaría el novio. Podía llegar en la mañana, podía llegar en la tarde, podía llegar en la noche o inclusive podía llegar en la madrugada. Por eso Mateo capítulo 25 dice que la venida del Señor Jesucristo será como ladrón en la noche. Nosotros somos esa esposa que espera al esposo. Cuando Jesús estaba llegando a las bodas de Canaán, les estaba diciendo, ustedes son lo que ustedes han estado esperando que yo venga. Yo soy el único que los puedo salvar. Yo soy el único que los puedo restaurar. Yo soy el único que les puedo dar verdadera felicidad. ¿Hay alguien aquí, iglesia? Entonces es importante que vayamos en la misma dirección con Cristo. Ahora, ¿y qué tiene que ver esto con la vida del apóstol Pablo? Tiene que ver muchísimo. Tiene que ver muchísimo. Porque Pablo, cuando ve a Jesucristo resucitado, se da cuenta que él es el Cristo. Y dice la escritura, vamos a leer por favor, allí en el libro de Hechos, vamos a leer el capítulo 8, perdón, Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículo 20. Dice, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Desen cuenta, Pablo inmediatamente que se da cuenta que Jesús era el Mesías, el que ellos esperaban, ya no quería perseguir más a los que tenían que ver con el Mesías. Ahora quería era salvar a todos aquellos que iban en contra del Mesías. Dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, versículo allí 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba
y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Estamos aquí todos? ¿Qué quiero decir con esto? Jesús enseñó el mensaje, lo entregó a los discípulos. Pablo era un hombre lleno de mucho conocimiento, que entendía el Antiguo Testamento más que mucha gente en aquel entonces. Cuando él vio a Jesús resucitado, dijo, él es el Cristo. Enseguida predicaba a Cristo. Pablo sabía que la única predicación que él tenía que dar después del discipulado que tuvo con Ananías era acerca de Cristo, acerca de Cristo, acerca de Cristo. Por eso Jesús dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces él predicaba solamente a Cristo sin cambiar el mensaje. Diga conmigo, solo predicaba a Cristo y no cambiaba el mensaje. Dice el versículo en Hechos, capítulo 17, versículo 3, el apóstol Pablo una vez más va por todas partes. Aquí empieza ya los viajes misioneros, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, él es el Cristo. Su predicación siempre estaba basada en Cristo, en nadie más. Hechos capítulo 18, versículo 5, nos vamos a dar cuenta cómo Pablo predicaba la palabra y testificaba. Dice, y cuando Silas y Timoteo, Hechos 18, 5, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Aquí, pongan allí, predicación de la palabra. En sus apuntes, pongan predicación de la palabra. Entonces, la predicación de la palabra no es yo predicar lo que yo quiero. La predicación de la palabra no es ver un error en una oveja y decir, vi este error, lo escogimos haciendo esto y a este lo cogimos mintiendo. Voy a preparar un mensaje sobre la mentira, o voy a preparar un mensaje sobre la fornicación, o voy a preparar un mensaje sobre esto y sobre esto. No se trata de predicar. Si yo veo un error en alguien, voy a predicar sobre esto. Si veo un error en otra persona, voy a predicar sobre esto. ¿Por qué? Porque nos volvemos como personas fariseos, que estamos tirando vainazos allá desde el púlpito. Estamos pulpiteando la gente, pulpiteando la gente. Hay personas que no tienen el mensaje claro de Cristo y lo que hacen es lastimar las ovejas. Y las ovejas constantemente se sienten afligidas y condenadas. Llegan a la iglesia para recibir, a ver si encuentran respuesta en Cristo, y se van más atormentadas. Se van más afligidas. Y no les hablan de la verdadera solución. Entonces no se trata de yo estar predicando un mensaje conforme a los errores que yo veo en las ovejas. Ojo ahí. Mi predicación debe ser Cristo, para que ellas se vistan de la imagen de Cristo, se parezcan a Cristo. Si constantemente mi predicación es pecado, 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 ¿en qué van a estar pensando las ovejas todo el tiempo? Pecado, 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 pecado. ¿Hay alguien aquí, iglesia? Si constantemente estoy predicando acerca del infierno, 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 ¿en qué van a estar pensando las ovejas? En infierno, 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 infierno. Tengo que ir en la misma dirección con Cristo, ver lo que Cristo predicó. ¿Cuántas veces el Señor Jesucristo habló del infierno? ¿Cuántas veces el Señor Jesucristo habló del pecado? Tengo que mirar y tomar un balance para que asimismo sea mi estado de ministerio. Porque si inclino mi ministerio solamente hacia el pecado, 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 santidad, pecado, santidad, pecado, santidad, pecado, santidad, voy a tener una iglesia que se siente condenada todo el tiempo, ve pecado en todas partes y dice, ay no, yo tengo que estar santo, no, yo tengo que estar santo, hay que ayunar para estar santo, hay que orar para estar santo, y todo es santo, tengo que ponerme esto para estar santo, tengo que vestirme así para estar santo, y todo allí en la mutilación del cuerpo, es decir, en cómo hago
para frenarme a mí mismo, para no ir en contra de Dios. Ese no es el verdadero cristianismo. ¿Acaso Jesús no dijo, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar? Pero si hay una iglesia que constantemente se siente es condenada, se siente es pecadora, se siente que echa al diablo todo, en cada servicio echan al diablo de la iglesia. Mire, en mi pueblo hay una iglesia, no voy a decir el nombre, pero un día se acerca un señor que vive al lado de esa iglesia, se acercó al lado a uno de los pastores de Aliento de Vida y le dice, pastor, yo quiero hacer una pregunta. Lo que pasa es que yo vivo al lado de tal iglesia y tal iglesia, y eso allá, eso es una gritadera muy brava, pero una gritadera muy brava. Y eso uno le da es como, le da a uno es como temor acercarse uno allá. ¿Sí? Y le quiero hacer otra pregunta. Dijo la pregunta que le quiero hacer, perdón, es, ¿por qué siempre en cada servicio yo escucho que echan al diablo fuera de ese templo? Y dijo, ¿acaso es que el diablo duerme allá? ¿Acaso es que el diablo siempre queda toda la semana allá o qué? Porque siempre es, echamos fuera a Satanás de este lugar ahora mismo, decía él. Y decía, y tengo tan grabada la palabra que dicen que me tiene preocupado porque yo vivo al lado, yo no quiero estar viviendo al lado del diablo. ¿Estoy haciendo entender? Entonces, damos tanta autoridad a Satanás y damos tanto territorio a Satanás. ¿Y saben por qué? Porque debemos vestirnos de Cristo. Jesús dijo, el príncipe de este mundo ha venido, pero él no tiene cabida en mí. Él no tiene cabida en nuestra familia. Él no tiene cabida en nuestra iglesia. Él no tiene cabida en nuestros hijos. Él no tiene cabida en nuestra vida espiritual. Él no tiene nada que ver con nosotros porque él fue vencido en la cruz del Calvario. Así tenemos que ver las cosas nosotros. Cuando no vamos en la misma dirección con Cristo, entonces nuestras predicaciones se vuelven predicaciones de misticismo, 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 misticismo. Y entonces las personas llegan a la iglesia a ver qué vamos a sentir hoy, a ver qué va a pasar hoy. Invitan a un predicador y entonces las ovejas están, uy, ¿con qué irá a salir? ¿Qué poder traerá? ¿Qué nos irá a mostrar? Entonces siempre tienen ese humanismo en el corazón porque nosotros mismos hemos formado este humanismo en la vida de las ovejas y buscan es a los hombres, se visten es de los hombres, tienen en su corazón es a los hombres y no a Cristo. Pero nosotros mismos hemos hecho eso. ¿Qué debemos hacer? Guiarlos de la manera que Cristo guió a sus discípulos. ¿Quiero hacer las cosas correctamente? Solo hago lo que Jesús hizo. Pero Elías tenía un manto y golpeó, entonces yo por eso es que me gusta golpear con el manto, así cojo un manto y golpeo a todos. No, eso es alegorizar las Sagradas Escrituras. Y uno de los primeros principios de hermenéutica es de que no podemos alegorizar las Sagradas Escrituras incorrectamente. ¿Qué es alegoría? Una alegoría es como Salmos 23, como Salmo 133. Qué bueno y cuán delicioso es compartir los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza y baja sobre las barbas y desciende sobre las vestiduras. Y dice, y allí envía Dios bendición y vida eterna. Ahí está hablando del evangelio. Pero es una alegoría y esta alegoría es bíblica que se conecta con todas las Sagradas Escrituras. Y alegorizar incorrectamente es decir, oh, Jesús lloró. Vi una lágrima como cayó en el piso y esa lágrima allí golpeó con fuerza y en el espíritu siento que tembló y creció de allí un árbol y salieron unos frutos. Eso se llama alegorizar incorrectamente las Sagradas Escrituras. Las alegorías de las Sagradas Escrituras ya están escritas. No tengo que inventarme nuevas alegorías. ¿Me estoy haciendo entender, mis hermanos? Porque si no empiezo a sumergir a la iglesia, es en un mundo de misticismo espiritual y realmente yo tengo que ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Estamos aquí todos? Tengo que ser guiado por el Espíritu Santo.
No estar diciendo cosas. Hubo una vez una mujer que dijo, yo subí al cielo y estuve y fui sumergida en el corazón de Dios y allí estuve dentro del corazón de Dios. Y uno dice, pero, ¿dónde fue eso? ¿Cómo fue eso? Y usted escucha las predicaciones y no tienen nada que ver con Cristo, solo tienen que ver con dinero, solo tienen que ver con dinero, 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 prosperidad, 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 prosperidad. No está mal la prosperidad, porque necesitamos de la prosperidad para llevar el evangelio a las 237 naciones de la tierra. Pero si en nuestro corazón está fundamentada la prosperidad, entonces mi Señor es la prosperidad y no Cristo. Por eso Jesús decía, no pueden servir a dos señores. Debemos saber quién es nuestro Señor. Entonces, simplemente hablando, debemos ir en la misma dirección con Jesús. No podemos cambiar el mensaje. El apóstol Pablo en Hechos capítulo 18, versículo 5, dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, a la predicación de la palabra. ¿Y cuál era esa predicación? Dice, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Esa es la predicación de la palabra. Hoy ha cambiado tanto la predicación de la palabra que tú te pones a escuchar a muchas personas y no predican a Cristo. Y si nombran a Cristo, no entienden tampoco que es Cristo. Por eso es importante ir en la misma dirección con Jesús. Esto no podemos tomarlo como algo leve. Esto no podemos tomarlo como algo más que llegó a nuestras vidas y en este tiempo y en esta temporada. No, Jesús realmente está mostrando mucho interés por todos los que estamos aquí hoy reunidos. ¿Por qué creen que a través de este entrenamiento Dios nos está abriendo las puertas a miles de iglesias? A miles de iglesias. Ustedes, les voy a presentar al pastor Alexandre y lo voy a invitar en alguna reunión para que él se conecte con nosotros y él les cuente quién es él. Es un hombre que maneja casi 5,000 iglesias, me abrió la puerta ahí. ¿Y quién hace eso? Solo el evangelio. Antes yo luchaba para estar en una iglesia grande. Antes yo luchaba para predicar ante multitudes. Y yo decía, Señor, permíteme predicar a multitudes. Y eso es lo que yo buscaba. Ahora ya no me interesa eso. Y ahora las multitudes vienen. ¿Por qué? Porque está el evangelio. Está el evangelio. Cuando el evangelio llega, el evangelio se conecta a todo lo que Dios tiene preparado. Voy a volver a repetir esas palabras. Cuando el evangelio llega a mi vida realmente, el mismo evangelio se conecta hacia todo lo que Dios ya ha preparado de antemano para que nosotros andemos en eso. El evangelio lo conecta todo. Ni siquiera tengo que esforzarme para que el evangelio lo conecte. No, el evangelio ya tiene todo conectado. Tiene conectada la familia, tiene conectado el pueblo, tiene conectada la economía, tiene conectada las finanzas, tiene conectado los trabajos, la gente cumbre que va a movilizar a través de las finanzas en las 237 naciones de la tierra. Todo está conectado. Todo. Simplemente hablando, yo estaba diciendo, Señor, ¿y a dónde vamos a meter a las personas que van a venir? Y entonces yo ya había preparado a un muchacho porque lo iba a invitar a cenar, un muchacho que llegó nuevo a la iglesia, hace como 3 meses. Y le dije, quiero ir a cenar contigo, quiero invitarte a comer para que hablemos, para conocerte un poco más. Y en esas reuniones yo me aseguro de que tengan el evangelio en su corazón. Entonces allí, en esa reunión, me dice el muchacho, yo escuché acerca de el entrenamiento de discípulos que ustedes van a hacer y pues yo hablé con mi tío y con mi familia y les pregunté que si podíamos tomar la finca. Entonces mi familia me dijo que claro, que para el Señor que podíamos tomar la finca completa, pueden tomar las habitaciones, pueden quedarse allí, acampar, tienen la piscina, tienen todo. Pero ¿quién hace eso? El evangelio ya tiene todo preparado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo tengo que ver eso. Por eso no hace falta predicar mis propios mensajes. Lo único que yo tengo que estar por entero en mi vida entera es predicando a Cristo. Vamos a volver a leer
Hechos capítulo 18, versículo 5 dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero me encanta más el versículo que vamos a tomar ahora, Hechos capítulo 18, versículo 28, porque con gran vehemencia, busquen esa palabra en el internet, con gran vehemencia, dice, refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Así tiene que ser mi predicación. No debe cambiar en ninguna manera. Tiene que ir en la misma dirección con Cristo, sin cambiar. Y si yo hago esto, entonces todo se conecta. Si establezco mis propios mensajes, mi propio método, mi propia forma, entonces voy a tener a personas es que me siguen a mí. Y el día que yo no esté, pues no van a estar tampoco. Y voy a levantar una generación que sigue a los humanos y no a Dios. ¿Qué tenemos que ver? Lo que Cristo ve. Quiero terminar con esto. Yo era una persona que tenía mucho misticismo. Yo predicaba con fuerza, que mi voz se sintiera. Y cuando yo predicaba tan duro, tan duro, tan duro, la gente empezaba a temblar y empezaba a sacudirse. Y yo predicaba como cuando usted ha visto una M60 así, así era yo predicando la palabra. Y al final a la gente no se le quedaba absolutamente nada. La gente no aprendía nada. Decía, uy, qué mensaje tan poderoso. Y uno le preguntaba, ¿y qué aprendió? Espere que lo tengo aquí, espere. ¿Qué prediqué? Espere. No se les quedaba nada. ¿Por qué? Porque era solo sentimientos, solo emociones. Y me encantaba, y lo digo de verdad, me encantaba cuando levantaba mis manos y no tocaba a nadie y la gente empezaba a caer por montones. Por montones. Hermanos, y yo les estoy hablando la pura verdad delante de mi Padre Celestial en cuya presencia estoy. A mí me preguntaban y me decían, Andrés, este año, ¿cómo estás de milagros? Este año, ¿cómo andas de unción? Así me preguntaban. ¿Cómo andas de unción? ¿Cómo estás de revelación? ¿Te está hablando harto el Espíritu Santo este año? ¿Cómo andas de ciencia? Y no, yo decía, no, bien, llévenme. Y había milagros. Y gloria a Dios por los milagros. Pero es que los milagros no fueron los que salvaron al pueblo de Israel cuando estaban en la tierra de Egipto, fue el Cordero. No fueron las señales, fue el Cordero el que les abrió las puertas para que salieran de la esclavitud. Ese Cordero inmolado, ese Cordero que derramó la sangre, con el cual pintaron allí las ventanas y las columnas de las casas. Pasó la muerte y no los tocó. No fueron los milagros del granizo. Entonces a la gente le gustan mucho los milagros, pero nosotros tenemos que guiarlos hacia el Cordero. A las familias hacia el Cordero. A nuestros hijos hacia el Cordero. Solo el Cordero es el único que les puede abrir las puertas para que salgan de la esclavitud y recuperen la imagen de Cristo, que se salvó allí en Egipto cuando se dio el Cordero. Se salvó la familia. Se salvaron los ministerios. Se levantaron los sacerdotes. Se salvó una nación completa. Se salvaron las carreras profesionales. ¿Por qué? Porque todos los que tenían conocimientos, arquitectos, abogados, todos trabajaban era para Egipto. Pero allí fueron liberadas también las carreras universitarias. Fueron liberadas las finanzas. Por eso cuando ellos iban saliendo de allí, de la tierra de Egipto, los mismos egipcios cogían y les entregaban todos los tesoros que ellos tenían allí en Egipto. Se los entregaban para que ellos llevaran todo eso. Así es el evangelio. El evangelio lo hace todo. ¿Estamos aquí todos? El evangelio, diga conmigo, el evangelio lo hace todo. El evangelio lo restaura todo. El evangelio es suficiente. Y la predicación de solo Cristo nos viste de su imagen. Así debe ser. No necesitamos nada más. No necesitamos misticismo. Nada de estas cosas. Solo Cristo. ¿Que Dios nos ha dado poder para hacer milagros? Claro que sí. Pero es Él quien los hace. ¿Ok?
¿Que Él sana a los enfermos a través de nuestra vida? Claro que sí. ¿Que existen los dones de lengua? Claro que sí, pero no los dones de lenguas mentirosas y que todos se parecen y entonces todos en la iglesia hablan como igual. No, 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 no. Son muy diferentes. Son muy diferentes. Y uno no mete presión a la gente para que hablen lenguas. A ver, todos empiecen ahí. Suelte, suelte. No, 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 no es así. Es el Espíritu Santo quien debe venir sobre la vida de la persona. Y eso viene cuando nadie lo espera. ¿Que tenemos dones de ciencia? Claro que tenemos dones de ciencia. ¿Que tenemos don de sabiduría? ¿Don de fe? ¿Que tenemos don de interpretación de lenguas? Claro que los dones existen porque los dones son dados por el Espíritu Santo de Dios. Los ministerios son dados allí por el Señor Jesucristo y Dios Padre es el que hace la obra. Eso lo dice en 1 Corintios capítulo 12. Pero todo esto fue dado, presten aquí, por el Espíritu. Por el Espíritu. Y por eso Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Estos dones y estos ministerios nos fueron entregados solamente para hablar con vehemencia y exponer por las sagradas escrituras que Jesús es el Cristo, es decir, para llevar el evangelio a todas partes. No es nada más. Los dones no son para nuestros beneficios, los dones son para el beneficio del evangelio y de que el reino de Dios se establezca en la vida de cada persona. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, para que reciban gracia a través de esta palabra y que puedan estar escuchando los mensajes que les estoy enviando allí por el WhatsApp, que los puedan estar enraizando, escúchenlo 5 veces, 6 veces, una vez más, en el carro, en la moto, donde usted vaya, en el avión, cuando vaya de viaje, en el bus, ¿sí? Cuando vaya a hacer ejercicio, escuche este mensaje, siempre escuche los mensajes una y otra vez, y Cristo va a obrar a través de estas palabras. Les bendigo en el nombre de Jesús. Damos un aplauso al Señor Jesucristo.